Hola amiguitos, estamos hablando otra vez del artículo Coincidencias mormonas que son demasiado emocionantes para pasarlas por alto, del sitio losmormones.org. Un sitio con un nombre bastante confuso, ya que sabemos que la palabra mormones es una victoria para Satanás, pero bueno, es bueno para ayudar a encontrar el sitio en el internet, porque obviamente la gente no va a buscar la iglesia de Jesucristo, va a buscar mormones y van a encontrar esto. Buen intento de marketing. Y hoy vamos a hablar de las fascinantes coincidencias entre la iglesia y algo, no sé. Una supuesta coincidencia es la obra vicaria, porque era inaudita. ¿De dónde sacó José Smith la idea de hacer la obra por los muertos? ¿Por qué llegó a ser una de sus actividades más importantes? La idea de los templos y de realizar obras por los muertos era tan insólita que la gente pensaba que estaba loco, solo por haberla expresado. Pero ahora se ha convertido en una de esas coincidencias que son inexplicables. El templo era el centro de todo lo que Dios hacía cada vez que levantaba a un profeta en el Antiguo Testamento. Moisés recibió instrucciones de inmediato de construir un tabernáculo, no un templo. Otros profetas recibieron instrucciones de ir a altas montañas que actuaron como templos. David recibió instrucciones en la construcción del templo de Salomón. Bueno, a mí me gustaría saber cómo uno puede hacer un bautismo por los muertos adentro del tabernáculo o cuántos se hicieron encima de la montaña. Que yo sepa, ninguno. Pero bueno, para él esto es una gran coincidencia. Y es una obvia falta de entendimiento de cómo funcionaban los templos del Antiguo Testamento, porque pensar que los templos del Antiguo Testamento o las montañas o el tabernáculo funcionan para lo que sirven hoy los templos hoy en día en la iglesia mormona es una ignorancia básica de cómo funcionaban los templos en la antigüedad. Claro, ellos no sé, habrán pensado que uno se hacía bautismo por los muertos en el tabernáculo. Si los primeros cristianos estuvieran en la tierra hoy en día, comprenderían la necesidad de un templo. Mira lo que el primer padre cristiano Tertuliano, yo primero pensaría que el primer padre cristiano sería Jesús, pero no, acá dice que es Tertuliano, tiene que decir sobre 1 Corintios 15:29 y el bautismo por los muertos. Ahora bien, si algunos de ellos son bautizados por los muertos, no vamos a asumir que tienen una razón para ello. Ciertamente él, Pablo, mantiene que practicaban esto en la creencia de que la ordenanza sería un bautismo vicario y como tal sería provechoso para Carle de los demás, quienes asumieron serían resucitados, porque a menos que esto se refiriera a una resurrección física, no habría ninguna razón para llevar a cabo un bautismo físico tertuliano, de resurrección, bla, bla, bla. Los rollos de mal muerto, el Nuevo Testamento, los padres de la iglesia primitiva y la lógica, todos dan testimonio de la realización de la obra vicaria. Pero cuando los mormones sacan el tema, se burlan de ellos. Es una coincidencia que todas estas cosas estén presentes en los antiguos escritos, que José Smith no tenía idea de que existían. Bueno, primero que nada, aquí Trimble admite que José no fue el primero a quien se le ocurrió la idea del bautismo por los muertos al leer esta escritura, ya que desde el comienzo del cristianismo se había interpretado de que Pablo estaba hablando de eso. Sin embargo, Tertuliano no confirma la idea de que el bautismo por los muertos fuera algo correcto. Y por más que Tertuliano lo hubiera hecho, ¿qué importa? Él vivió después de la supuesta época de la apostasía. Entonces, ¿qué importa lo que diga Tertuliano o cualquier otro padre de la iglesia? Pero bueno, como digo, Tertuliano, en esta cita que nos da Trimble, no está diciendo que el bautismo por los muertos fuera algo correcto o siquiera algo que él mismo o Pablo defendiera o en lo que creyera, sino que está hablando de que ellos, ven ahí dice Pablo, ¿por qué ellos se bautizan por los muertos? ¿Quiénes son ellos? Ok, continúo. No está diciendo que uno debe bautizarse por los muertos, sino que algunos lo hacen porque creen que va a haber otra vida después de esta. Nada más, en ninguna parte de la escritura o en ninguna otra escritura se dice que este sea un mandamiento. El ellos al que alude Pablo son agnósticos herejes como Marción y Cerinto. Lean el capítulo entero.
no solo el versículo 29, y se van a dar cuenta que es un intento por parte de Pablo de demostrar que hay vida después de la muerte y no está dando mandamientos ni estableciendo prácticas. La interpretación de José es claramente incorrecta, por lo que la tremenda sorpresa de Trimble está de más, especialmente porque hace mención de que los rollos del mar muerto evidencian la interpretación de José, pero no nos dice cómo ni en qué parte. Y con respecto a los padres del cristianismo, de quienes hoy los líderes mormones dicen que vivieron durante la apostasía, por lo como digo, ni siquiera enseñaron eso. La mayoría de los padres de la iglesia, bueno, cuando decimos la iglesia nos referimos a la católica, los padres de la iglesia, todos pensaban que el bautismo por los muertos era una herejía y estaban absolutamente en contra de ella. Trimble está siendo engañoso a propósito. Él sacó esta cita de ¿quién era? Tertuliano. La sacó de contexto. O sea, la caradurez de esta persona es increíble. Y yo no sé si él entiende lo que está diciendo Tertuliano o él simplemente copió un argumento que hizo algún otro apologista. Pero lo que él está haciendo aquí es deshonesto o ignorante. Y pasemos al último ejemplo de coincidencia sorprendente, porque es como, bueno. A ver, Cesárea de Filipo y la roca de la revelación, dice. Lo que diferencia a la iglesia mormona de cualquier otra iglesia de la actualidad es que afirma recibir revelación continua de Dios. Dice ser una iglesia viva. Cristo estaba tratando de enseñarle a Pedro y los apóstoles esta misma lección cuando los llevó camino arriba a Cesarea de Filipo. Cesarea de Filipo estaba en el norte de Israel y se encuentra en la base del monte Hermón. En Cesarea de Filipo había una roca enorme, donde en los días de Jesús había una corriente por debajo de la misma roca. Por debajo de la roca había una cueva conocida como la Puerta de Hades. El agua que fluía desde dentro de esa roca fluía hacia el sur por el Jordán e Israel y literalmente se convertía en el alimento de todo Israel. Era lo que mantenía a Israel con vida. Cuando Cristo le dijo a Pedro que él edificaría su iglesia sobre esta roca, él no estaba hablando de Pedro. Él estaba hablando sobre el simbolismo de la roca donde estaba parado en Cesarea de Filipo. Cristo es la roca y el agua del mismo modo, literal, fluía hacia abajo para mantener a Israel físicamente vivo. Del mismo modo, la revelación tiene que fluir hacia abajo desde Cristo para proporcionar agua espiritual con el fin de mantener viva a la iglesia. Sin la revelación no podría ser una iglesia viva. Cristo llevó a sus apóstoles a un viaje bastante arduo al norte para enseñarles específicamente esta lección importante. La clave se encuentra en el contexto y la geografía. ¿Cree usted que José Smith pudo haber sabido lo importante que era la revelación para la iglesia restaurada? El mismo principio de la revelación que mantuvo viva la iglesia primitiva es el mismo principio que mantiene la iglesia moderna una iglesia viva. Demasiada coincidencia, ¿no le parece? No me parece. Más que nada porque estas coincidencias no son más que encajar algo que hizo o dijo José Smith con algo que no es un hecho admitido ni reconocido siquiera por parte del mundo cristiano, y no es más que una interpretación y una interpretación rebuscada encima. O sea, interpretando de la manera en que lo hace Trimble acá, yo puedo hacer que esta frase significa lo que yo quiera. Acá estamos literalmente convirtiendo a la Biblia y a las palabras de Jesús en un muñeco de ventríloco. Por supuesto, esto no hace que los lectores desprevenidos, sin ningún conocimiento de historia o de teología o de doctrina o de las escrituras, queden pasmados o alucinados con semejantes coincidencias, aunque no lo sean para nada. Este artículo se debería haber llamado, ¿cómo se llama esta? A ver, coincidencias mormonas que son demasiado emocionantes. Este se debería haber llamado interpretaciones mormonas que son demasiado emocionantes como para mí, para pasarlo por alto. Y yo sé, esto es del 2014, por tanto no es tan sorprendente que esto se haya llamado Los Mormones. Pero el sitio este está en la lista de sitios de la More Good Foundation. O sea, si hubieran querido deshacerse de esto, lo hubieran hecho, le hubieran cambiado el nombre, como hicieron con Mormones Sud, que ahora se llama mafe.org. Pero bueno, estas son las cosas que maravillan a los mormones y lo que ellos consideran que son coincidencias. Y bueno. Gracias a todos por mirar entonces y hasta la próxima.